Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. ¿Cómo habéis vivido este último Gran Premio de Cataluña, que ha estado repleto de fuertes emociones? Comenzábamos el fin de semana con opciones anuncio en el que Aleix hacía pública su retirada para finales de esta temporada. Asimismo, tuvimos una sprint completamente loca en la que cada piloto que cogía el liderato parecía que no quería conseguir la victoria. Y por último tuvimos esa carrera el domingo que se diferenció del sábado, siendo más de gestión, de ser paciente y sobre todo de tener en cuenta esa caída tan pronunciada del neumático que ya preveíamos que iba a provocar fuertes dolores de cabeza en este circuito de Montmeló. Además, si tuviésemos que quedarnos con una idea más destacada del fin de semana, que viene siendo el patrón que se está repitiendo desde que el campeonato llegó a Europa prácticamente, no puede ser otra que el dominio que están teniendo estos 10 tenores que están comandando en el campeonato, que suman 2 grandes premios consecutivos ocupando las posiciones del podio el domingo y que parecen ser los únicos en tener ese nivel de consistencia suficiente para estar en la lucha por podios y victorias cada fin de semana. Además de esto, del inicio de temporada tan bonito, igualado con estos 10 pilotazos, si le sumamos que siempre hay grandes sorpresas, hay un piloto que empieza a sacar la cabeza, que pone todo en su sitio y es capaz de demostrar toda su velocidad, pues nos quedamos con la noticia tan positiva del fin de semana de Raúl Fernández, que consiguió su primera línea de parrilla en salida, que lastimosamente sufrió esa caída cuando lideraba la sprint del sábado, aunque ya se vio liderando por primera vez en MotoGP, estando con el grupo de cabeza, y que pudo culminar el fin de semana con esa 6ª posición final. Por lo tanto, después de esta introducción que hemos hecho para el vídeo, vamos a comenzar pues por el orden de llegada del podio de ayer, que como no, nos vemos obligados a empezar con el hombre que yo no sé si la palabra domingo se la va a tatuar en el pecho, porque da igual lo que le suceda el sábado, puede pasar cualquier cosa que le quite la mayor confianza posible, que el domingo siempre está ahí. Además, si nos fijamos en Pecco Bagnaia, os voy a poner la clasificación actual del campeonato. Es el piloto que mayor cantidad de puntos suma los domingos, son 102 puntos frente a los 99 de Martín. Aunque claro, ¿dónde está ese problema que explica la distancia con el líder? Obviamente en el formato sprint. Si nos fijamos dentro del top 6, el italiano es el único piloto, mejor dicho, es el piloto que menor cantidad de puntos suma los sábados, y desde el Gran Premio de España suma 10-0 consecutivos los sábados. En el Gran Premio de España, bien, hay que decir que se vio involucrado en esa acción fortuita, esa agresividad además que tuvo Brad Binder al lanzarse desde el piano en la curva 1 y que bueno, básicamente lo dejó a Pecco metido en un sándwich con Marco Bezzecchi y se fue al suelo en esa primera curva. Luego llegamos al Gran Premio de Francia, en un sábado donde había comenzado con muy buen nivel de sensaciones, había clasificado bien y que tuvo esos problemas técnicos, aunque aquí hago un inciso. El propio Davide Tardosi, después de la jornada del sábado, comentaba que de su lado del box no habían descubierto ningún tipo de anomalía en la segunda moto y que él sí que reconocía que algo tuvo que pasar en la puesta a punto que no le permitió tener ese nivel de velocidad demostrado hasta ese punto del fin de semana, ¿no? No sé, a mí, sinceramente, esta contradicción de declaraciones a nivel de piloto y equipo me chocan bastante, ¿no? Son cosas del campeonato que digamos, y suceden más de alguna vez, pero algo, desde luego, que sucedió el sábado cuando Pecco, en el momento de la salida ya vimos que se levantó la moto, que tuvo que volver a coger el embrague varias veces porque se le cayó de revoluciones y que al final solo pudo completar, si no me equivoco, 10 o 4 vueltas y tuvo que volver al box porque no había forma de ir rápido, ¿no? Y aparte que Pecco, eso, había demostrado tener la velocidad suficiente ese fin de semana. Y ahora vamos a avanzar a la última carrera sprint de este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña, obviamente. Os voy a quitar la clasificación y bueno, por ponernos un poco de situación, Pecco salía desde la segunda posición, tanto el sábado como el domingo es capaz de coger esa primera plaza desde la primera curva, salió muy determinado, aunque vio que el nivel de ritmo que estaban imprimiendo tanto Raúl Fernández, Brad Binder, Pedro Acosta en esos 38 altos y 39 bajos no era sostenible para llegar con un neumático a un nivel suficiente para las últimas vueltas en esa sprint, ¿no? Por lo tanto, Pecco fue muy listo, se mantuvo en ese grupo de cabeza, en esa cuarta posición, y vio cómo los demás iban cayendo y iban teniendo esos problemas.
¿Cómo llega a esa última curva? Bueno, ya había cogido el liderato, llevaba 10 vueltas liderando, tenía una distancia de más de medio segundo, concretamente de 7 décimas sobre Aleix, y llega a esa curva 5, curva tan crítica como la curva del estadio, donde llega al flanco izquierdo mucho tiempo sin estar apoyado y que fácil perder la adherencia en máxima inclinación y que se te cierre el tren delantero, ¿no? Pues no podíamos dar crédito con lo que vimos de Pecco Bagnaia, porque yo llevaba mucho tiempo sin ver a alguien que llegase a la última vuelta líder en una carrera en seco y que se fuera al suelo, ¿no? Obviamente Pecco vimos que pudiera en esa maniobra realizar algo muy extraño fuera de lo normal. Pues no. Lo que sí pudimos saber es que bueno, desde Ducati habían hecho público que vieron que en la telemetría Pecco entró en ese momento con 2 grados de inclinación mayor que en la vuelta o en las vueltas anteriores, ¿no? Aunque claro, el circuito estaba en una situación tan sumamente delicada, con ese aumento de temperatura respecto al año pasado, porque tenemos que tener en cuenta el Gran Premio de Cataluña se estaba disputando en una época del año diferente, que en 2023 teníamos el año pasado 32 grados de media en pista y este año teníamos unas temperaturas máximas de 47. Bueno, una temperatura muy a tener en cuenta, el bajo grip de este circuito y que al final le hizo a Pecco bueno, que se fuera al suelo, ¿no? Claro, que te vayas perdiendo la carrera de esta forma, obviamente te tiene que machacar la cabeza, y más sabiendo que es lo bueno que tenemos también de este nuevo formato, que si tienes cualquier problema el sábado, ya tienes todas esas ganas y esa capacidad de decir, le voy a dar la vuelta el domingo. ¿Qué sucede el domingo? Obviamente, pues Pecco vuelve a coger el liderato, como decíamos, desde la primera curva, ve que Pede Acosta, Jorge Martín mantienen un ritmo que no estaba siendo tan sumamente insostenible como estaba pasando en la sprint del sábado, pero que él veía que al final le iba a llevar a ambos pilotos a consumir más goma. Al final, Pede Acosta acaba cayendo en la curva del estadio. Ahora hablaremos un poco más de Acosta y de la situación que tuvo el domingo y de las explicaciones que él dio. Y al final, en el momento en el que Jorge Martín tenía esa distancia de en torno a 7 décimas, un segundo, se iba haciendo la goma, a falta de 6 vueltas, Pecco le acaba dando caza y la acaba pasando, adelantando en el mismo punto, en la curva 5, donde había tenido esa caída en la sprint del sábado. La verdad, un adelantamiento que ni el propio Martín se lo esperaba, que fue brutal y que además demuestra, ¿no?, ese nivel que tenía determinación Pecco Bagnaia de darle la vuelta a la situación y decir, no, yo ahora voy a adelantar encima en el mismo punto donde me he caído ayer y donde he tenido ese problema, ¿no? Y claro, pues nada, ha sido una carrera de Pecco de gestión, como os decíamos antes, teniendo esa habilidad de estar en los ritmos de 1.39 alto, 1.40 bajo y ya, sobre todo en las últimas 5 vueltas, 1.40 alto y bajando 1.41. Ducati también ha sido capaz de resolver esos problemas que tenía a nivel de degradación del neumático y de tracción respecto a las Aprilia del año pasado, porque comentábamos en la previa, en el análisis del Gran Premio de Cataluña, que las diferencias entre las vueltas más rápidas y más lentas del ganador del año pasado, concretamente de Aleix, había sido de más de 3 segundos y medio. Pero es que en esta ocasión ha estado en torno a 2 segundos, punto 3. No ha habido esa caída tan exagerada del neumático. Por lo tanto, Ducati obviamente ha sido capaz de nuevo de seguir evolucionando, de seguir trabajando y de marcar la diferencia con los demás. Cuando siempre hablamos de cuándo será Aprilia o KTM, que están en el cogote, y al final vemos que no tienen ese nivel de consistencia de estar siempre con esa velocidad que, sea el circuito que sea, Ducati siempre demuestra, ¿no? Y que Pecco Bagnaia llega los domingos y hace magia, como vemos. Así que chapó por Pecco, que al final, dentro de esa mala situación que tuvo el sábado, fue capaz de darle la vuelta, como llevamos ya diciendo todo este rato, y que al final, pues esa distancia en el campeonato solo ha aumentado en un punto hasta los 39 puntos con el líder Jorge Martín. Y pasamos al líder, el cual ha hecho un fin de semana bastante sólido, al igual que el inicio de temporada que lleva hasta entonces.
después de un sábado bastante complicado, una sesión de clasificación que se le empezó a torcer con esa caída que tuvo en esa segunda salida a pista, que lo obligó a salir desde la 7ª posición, concretamente desde la 3ª parrilla de salida. En el momento del inicio de carrera de la sprint no fue el mejor de todo, no tuvo esa arrancada que le permitiera recuperar muchas posiciones, por lo tanto se vio un poco relegado en esas primeras vueltas. Es cierto que se vio en ese grupo de cabeza, pero en ningún momento con la mejor confianza o el mejor nivel de sensaciones posible, ¿no? Al final, pues vino con todas las caídas que se iban dando delante suya y finalmente con esa caída de Pecco en la curva 5, pues bueno, dio por cumplido el objetivo de minimizar riesgo y de llevarse la mayor cantidad de puntos el sábado. Luego, aquí hay un poco también de contrariedad de declaraciones. Antes hablaba de la de Tardosi en el Gran Premio de Francia, aquí la de Jorge Martín, y voy a decir por qué. El sábado, después de la carrera, él comentaba que es cierto, estuvo trabajando todo el fin de semana a nivel de ritmo más con el neumático medio trasero que con el blando, porque ya la mayoría de equipos, salvo el Testudo con Acosta, pues contemplaban que el medio iba a ser sí o sí la opción para el domingo a 24 vueltas de distancia, y que esa degradación y caída del neumático, pues bueno, no podía ser resuelta de otra forma. Bueno, pues Martín comentó que se veía con un mayor nivel para el domingo, y que el resultado del sábado no reflejaba el rendimiento y la velocidad que estaban teniendo a lo largo del fin de semana. Pero luego, después de conseguir esa segunda posición el domingo, en las declaraciones que hace, comenta que mucho mejor de lo esperado. Es verdad que estaba súper contento, se daba casi con un canto de los dientes, porque decía que la posición real por la que se veían luchando después de lo demostrado en el fin de semana era por la 7ª posición. A ver, yo entiendo, primero, si tú estás peor, intentas no demostrar, ¿no?, a tus contrincantes ese punto débil tuyo y no decir, oye, que estoy sufriendo. Vale, lo puedo entender, pero a ver, que la memoria a lo mejor alguno nos falla, pero pasar el sábado, es decir, que el resultado no muestra esa 4ª posición, ese nivel de rendimiento y velocidad que puedas tener el fin de semana, y que luego haga un segundo y me digas que tu objetivo, el rendimiento real, vosotros preveíais que estaba en la 7ª posición, no me encaja mucho. Pero bueno, estas son las declaraciones muchas veces que digo, esta contradicción que no entiendo. Aún así, obviamente destacar pues esa buena salida de Martín el domingo, que sinceramente luego él lo reconoció, exageró mucho en esas primeras vueltas, cuando ya cogió el liderato delante de Pedro Acosta, que ya le devuelve el adelantamiento en la curva del estadio, y forzó mucho, ahí consumió bastante goma y que no le permitió llegar con ese neumático suficiente para las últimas vueltas e intentar plantarle un poco de carga a Pecco Bagnaia, ¿no? A partir de ahí, pues Martín, que suma de nuevo una segunda posición, que si vemos la clasificación en pantalla, como estamos antes teniendo en cuenta, básicamente el único cero que tiene Jorge Martín, su peor resultado hasta lo que llevamos de temporada, ha sido en esa carrera del domingo del Gran Premio de España, y que su peor resultado quitando ese cero ha sido la 4ª posición en el domingo del Gran Premio de las Américas, y esa 4ª posición en la sprint de este pasado sábado. Por lo tanto, nada que decir de Martín, obviamente, sino que la decisión para que Ducati tenga que decantarse entre él y Marc Márquez, y ya creo que sobre todo esa lucha Bastianini se ha quedado pues bastante lejos, pues bueno, la está poniendo bastante complicada. Veremos cuál es la decisión final, tanto de Ducati en el caso de que no coja Martín, como de Jorge en el caso de que tenga que verse obligado a irse a otra fábrica por el camino intentado el escoger, diciendo que obviamente no se iba a quedar un año más en un equipo satélite, y que quería sí o sí un equipo de fábrica, y ya valoraría diferentes opciones. Así que veremos cómo se resuelve esta situación, y un Martinator que también no le está poniendo las cosas del todo fáciles a nivel de intentar recortar puntos a un señor que le va a eso de las remontadas últimamente, don Marc Márquez. Y es que sinceramente ya se nos quedan cortas todas las diferentes expresiones que podamos usar con Marc en esas remontadas que lleva de forma consecutiva y doble desde el Gran Premio de Francia. Es más, este fin de semana se lo ha puesto más complicado y ha salido una posición más retrasada
desde la quinta fila, desde esa 14ª plaza, y que obviamente hemos visto el primer fin de semana donde Marc ha reconocido abiertamente que si son capaces de mejorar ese déficit, ¿no?, que tienen a nivel de clasificar bien y sobre todo de poder acceder directamente a la Q2 desde el viernes, pueden optar a todo. Y es que, ¿quién puede decir lo contrario? Ya es bien sabido lo difícil que es adelantar hoy en día, remontar tantas posiciones, pero es que Marc le da igual, sobre todo el sábado, si os fijáis, ese toque que tuvo con Jack Miller en el cambio de dirección hacia la segunda curva, que hace que se quede sin la aleta izquierda en la delantera. Y hoy en día, con lo importante que es la aerodinámica, esas cargas, cómo influyen en la moto a la hora de pararla, de poder tener la mejor aceleración posible, da igual, Marc tiene la velocidad suficiente, acaba en esa segunda posición y consigue esa tercera plaza con una remontada más progresiva en esa carrera del domingo, que optó además con ese compuesto blando, al igual que Acosta y que su compañero de equipo Alex Márquez, y muchos pensaban, ¿qué ha hecho? ¿Por qué ha cogido esa opción? ¿No va a llegar al final de carrera? Al final, Marc sabía que si quería ser en las primeras vueltas un poquito más explosivo, en el sentido de poder recuperar posiciones, pues tenía que escoger esta opción. El neumático medio al final no te permite tener esa capacidad para poder adelantar, y sobre todo si te lleva más vueltas, intentar conseguir ese nivel de rendimiento, llevas mucho tiempo detrás de los pilotos, empieza a sobrecalentar el neumático y a partir de ahí ya no lo recuperas hasta el final de carrera. Fue muy hábil en mantener esa vida del neumático blando hasta las últimas vueltas, donde fue capaz también de darle caza a Aleix Espargaró en esa lucha por la tercera plaza, y que la defendió con uñas y dientes, y que sobre todo con Marc es que lo que estamos diciendo, si es capaz de poder clasificar bien y de no tener que salir desde la quinta fila, ya lo vemos en el campeonato. Sigue a 2 puntos de distancia de Pecco, a 41 de Martín, ha subido en un punto la distancia al igual que con Pecco y con Marc en el Mundial. ¿Y qué podemos decirle Marc? Ahora, ¿quién es el guapo que dice? Porque ya no nos acordamos, pero mucho yo no me voy a meter ahí. Yo sí que es verdad que creía que iba a seguir en Honda, ahí lo reconozco, pero lo que me voy a meter en esa corriente que había de opinión de mucha gente comentando, no, es que claro, Márquez ahora se va a ir de Honda, cuando se va a una Ducati no va a lo mejor tener ese nivel de velocidad suficiente para estar luchando arriba. Pues ahí está. Y también, obviamente, esto es un zasca para aquellos que decíais que Marc iba a estar arrasando y que se iba a pasear. A ver, ni calvo ni con 3 pelucas, ¿vale? Pero obviamente estamos disfrutando, como no, del nivel que ya ha cogido Marc, que suma además 5 podios de forma consecutiva y que sumaría 7 en el caso de no haber sufrido esa caída en el Gran Premio de Austin cuando lideraba y tuvo esos problemas de freno, y también esa carrera al sprint del sábado del Gran Premio de España cuando lideraba y tuvo esa caída pasando por encima de ese parche, esa zona húmeda en la curva Nieto, ¿no? De Marc ya sobran las palabras. ¿Qué más podemos descubrirlo? Y tenemos que pasar al otro hombre que estáis viendo aquí a la derecha de la foto, que os vamos a poner el podio pues del sábado. El momento, yo creo que no se le va a olvidar a Aleix nunca, porque al final, pues como decíamos, comenzaba el fin de semana anunciando que se retiraba a finales de temporada, que era el momento ideal en el circuito de casa, donde el año pasado consiguió esa victoria, y al final el sábado llega, consigue esa pole estratosférica, 1.38.1, quitándole medio segundo a ese pole que tenía Pecco Bagnaia hasta la temporada pasada, y es capaz de rematarlo con esa victoria al sprint, ¿no? Que él mismo comentaba que fue más también por su parte una carrera de estrategia, un poco más parecida a lo que sucedió el domingo, porque vio como todos los pilotos del grupo cabecero, al igual que, como decíamos antes, Raúl Fernández, Pedro Acosta, Brad Binder, iban forzando mucho y teniendo un ritmo demasiado veloz, y al final él se mantuvo en esa cuarta quinta posición y vio cómo fue recuperando esas posiciones sin tener él que ir adelantando en pista, sino avanzando conforme a las caídas que se iban sucediendo, ¿no? Si bien es cierto que el domingo le costó más, que no tuvo ese nivel de prestaciones que tuvieron los de Noales
la pasada temporada, que al final acaban a 10 segundos de la victoria y que el propio Alegre conocía, ¿no? Esa capacidad que tiene Ducati para mejorar esta temporada con una situación en pista más complicada aún, con más temperatura en pista como comentábamos a inicios de este vídeo, y que pues se tuvo que conformar con esa cuarta plaza el domingo y sobre todo pues más le puso muy complicada, ¿no? Esa lucha por la tercera plaza. También a nivel de opciones que se le quedan a Aleix Espargaró en el futuro, él comentaba que, no sé por qué, pero que para poder acabar siendo piloto probador la Aprilia la próxima temporada, la situación estaba complicada. Dice que sí que se lo plantea, que aparte varias fábricas pues parece ser que han contactado con él, así que veremos cómo acaba todo, pero yo creo que Aprilia va a hacer lo máximo posible para que Aleix se pueda quedar como piloto probador, alguien que ha evolucionado esa moto desde que llegó desde 2018 si no me equivoco, y que al final con ese nivel de velocidad, aunque muchos grandes premios sufre, pero siempre está metido en esa lucha por mínimo 2.5, 2.7. Es súper valioso, ¿no? Tener esa información para poder evolucionar la moto. Y de Aleix, ¿qué vamos a decir, no? Aleix, por un lado, hemos tenido esa parte más polémica de los últimos tiempos, donde no ha sido capaz de controlar su temperamento bajo situaciones de presión y que ha manchado, pues, esa última etapa, sinceramente, como piloto. Aquí parece que muchas veces no lo queremos recordar estas situaciones, porque lo bonito es, bueno, que cuando un piloto se retira, recordarlo bien, pero hay cosas que decirlas, y eso obviamente no quita, pues bueno, el nivel que ha tenido Aleix Espargaró para, como decía, evolucionar la Aprilia, convertirla en una fábrica ganadora, en una carrera además deportiva que ha tenido Aleix de auténticos altibajos, de estar fuera del mundial, de volver en su día como piloto sustituto en 2,5, reengancharse, estar en MotoGP, bajar de nuevo a Moto2, empezar de nuevo en MotoGP en la categoría CRT, irse a la Suzuki, también ayudar en ese proceso de evolución, conseguir la primera pole de los japoneses en su vuelta en la categoría reina. En definitiva, Aleix desde luego que ha tenido pues una historia deportiva bastante complicada, y que eso pues no le quita mérito, obviamente, ¿no? Y si os parece, vamos a hablar del hombre que estáis viendo en pantalla, más a la derecha, de Pedro Acosta, que en términos de velocidad, como os decía antes, este fin de semana estaba ahí. También de forma extraña, algo que me ha llamado mucho la atención, se ha centrado mucho en trabajar en ese compuesto de acero blando, cuando era la opción que casi nadie estaba trabajando con ella, o ningún equipo se decantaba por escogerla, ¿no? Aún así, le vimos muy bien ya el viernes, teniendo muy buen ritmo, era de los que mejores tenía. Él mismo reconoció que el sábado se calentó demasiado cuando Raúl Fernández la acaba adelantando, cuando vio que Brad Binder tenía ese ritmazo, y al final, al principio, lleno detrás de todos los pilotos, se le dispara la presión en el neumático delantero. Cuando ves que con el neumático delantero ya no puede seguir jugando tanto, al final se ve forzado a jugar en medio de la curva, como es un piloto a costa de cerrar la línea con mucho gas y con la posición de su cuerpo. Al final acaba sobregastando ese neumático de acero, y que le permite llegar al límite, ¿no? En ese sábado al sprint. ¿Qué sucede el domingo? Acosta ha comentado que tuvo unos problemas técnicos en el tren delantero, en el cual empezó a notarlo a partir de la segunda vuelta, que bien no se hubiese caído si no hubiera seguido forzando para estar en la lucha por la victoria, pero que al final el problema técnico en el tren delantero estaba. No ha especificado qué es concretamente, ha dicho que no era nada de la moto, ha dicho que no era nada a nivel de puesta a punto. Ya no sé si tenía problemas de vibración en el neumático delantero, no lo conocemos, ¿no? Como no lo ha dicho, esto podemos tener conjeturas, hacerla y lanzarla al aire, sin más. Yo sinceramente sí que pensaba que al estar haciendo ese esfuerzo detrás de Jorge Martín, a pasar mucho tiempo detrás de él, se le iba a disparar la presión del neumático delantero, algo tan habitual y que ya conocemos obviamente hoy en día, y que a lo mejor estaba haciendo mucho uso también del neumático de acero de cara a esa caída del neumático en las últimas vueltas. ¿Por qué?
cómo vemos las líneas de Acosta que son tan diferentes a los demás. Recorta más metros que nadie en ese ingreso a curva. Al final, cuando te lanzas directamente al ápice, en el centro de la curva te quedas más parado, y eso lo contrarresta Acosta haciéndola girar con gas en el ápice, en el medio de la curva, y con esas posiciones tan extremas que alcanza con la parte superior de su cuerpo, ¿no? Es una pasada verlo trabajar cuando el hombre está a milímetros de estos pianos contraperaltados que son también tan característicos del circuito de Montmeló, y además también a nivel de la poca diferencia que hay entre el piano y el hombro, que no lo hemos dicho antes. Hay que mencionar también a Jorge Martín, que de luego nos ha regalado, como suele ser costumbre, imágenes para recuerdos en este circuito de Montmeló, ¿no? Para terminar con Acosta, pues obviamente está inmerso en esa etapa de aprendizaje, lo mismo que os decía a inicio de este vídeo y también en la previa de este Gran Premio, que si hay un año donde puede cometer estos fallos, tiene que ser esta temporada, pero en términos de velocidad está ahí. Y al final, si os fijáis, es el piloto de KTM siempre, cada fin de semana tiene más velocidad. De Acosta, yo os digo que la victoria hace al caer. Lo bueno, yo creo que la capacidad que tiene para gestionar estas caídas que está teniendo Acosta es muy buena. ¿Por qué? Porque todo el mundo le está poniendo esa presión al final de que la victoria hace al caer, de que lo está haciendo súper bien, de que es uno de los mega cracks que aparecen cada 10 años, pero el tío siempre está enfocado en seguir mejorando, en trabajar. Y al final yo creo que no lo conocemos exactamente, ¿no? Pero su forma de encarar este tipo de situaciones y el entorno más cercano que él tiene, yo creo que le permite tener bien los pies en el suelo y no volverse demasiado loco, porque al final son situaciones difíciles de gerir, ¿no? Ya ha cumplido 20 años, tiene ese récord cerca de ser el piloto más precoz, consigue una victoria en MotoGP, y al final son cosas que te pueden fomentar un poco el que te subas demasiado y el que al final acabes un poco perdiendo la perspectiva de la situación que tienes actualmente, ¿no? Que estar tu primera temporada de aprendizaje, cogiendo la mayor cantidad de datos y de experiencia posible. No hay más. Así que vamos a pasar por también una de las noticias más positivas, mejor dicho, como comentábamos al inicio de este vídeo, de Raúl Fernández, que aquí estamos viendo el adelantamiento que le permitió coger la primera plaza en esa carrera al sprint, que fue un hachazo de Block Pass, levanta la moto en toda línea a Pedro Acosta en esa curva 5, y que luego, pues lastimosamente, como decíamos, ¿no? Tuve esa caída en esa curva 10 del estadio, que él explicaba muy bien. Decía que había salido peor de la curva 9 y que él notaba que como llegaba con menor velocidad, pues contrarrestó esa pérdida de tiempo frenando más tarde en la curva 10, curva tan crítica, flanco izquierdo del neumático, falta de temperatura, ¿qué va a suceder? Pérdida del tren delantero, el piloto se va al suelo. Una auténtica pena, porque la verdad que Raúl Fernández estaba poniendo un listón muy alto, hizo una vuelta rápida de 1.38.9, el giro anterior en el que tiene la caída, si no me equivoco, y además dio un salto muy importante el sábado, porque el viernes no vimos en las dos sesiones de entrenamiento que tuviera esa velocidad, pero el sábado llegó allí, fue capaz de recuperar esa vuelta que le habían invalidado y salir desde la primera fila, y luego posteriormente el domingo él comentaba que no había tenido el mejor nivel de sensaciones con la goma media, algo que le extrañaba porque a lo largo de todo el fin de semana sí que habían tenido muy buenas sensaciones, pero que bueno, pudo terminar. Es verdad que en las últimas vueltas de Gian Antonio acaba adelantando y acaba, pues en vez de en esa quinta plaza, la sexta posición, ¿no? Que no iguala su mejor resultado en MotoGP, porque el mejor resultado que tiene Raúl, que hay que acordarse, piloto tan joven de 23 años, tercera temporada en MotoGP, que no nos podemos volver locos. Es que básicamente su mejor resultado en MotoGP fue el Gran Premio, el último del año pasado en Valencia, la quinta posición que consiguió. Así que esperemos que Raúl pueda haber encontrado el camino para poder poner todo en su sitio y demostrar esa velocidad que le permita estar, pues, en estas posiciones que ha demostrado, donde ha demostrado estar este fin de semana, y que él, sobre todo, la explicación que le daba es que a nivel de electrónica en Aprilia parece ser que han trabajado más a fondo en su estilo de pilotaje, ha sido capaz de poner todo el setup muy por la mano
y en la línea del estilo que tiene Raúl, y que se ha producido recuperar este nivel de sensaciones que Raúl Fernández vemos que a cuentagotas en muchos fines de semana tiene esa velocidad, no tan destacada como este fin de semana, pero que luego por H o por B, o por problemas de fiabilidad o por problemas a nivel de puesta a punto, pues no consigue dar ese salto que sí ha tenido este fin de semana. Así que pues nos quedamos con esta noticia tan sumamente positiva, y esperemos que siga confirmándose y reafirmándose en el siguiente Gran Premio de Mugello, que ojo, acordarse, este fin de semana tenemos segundo Gran Premio consecutivo, y que después de esta cita en Italia vamos a tener un mes de descanso hasta el siguiente Gran Premio a finales de junio en Holanda. Y vamos a acabar el vídeo del siguiente modo. Voy a repasar una long lap, una sanción. Bueno, primero penalizaron con una long lap y posteriormente con una doble a Enea Bastianini. Vimos a Alex Márquez, que adelantó en la lucha por la sexta posición en ese momento a Enea Bastianini en la curva 1, y que obligó a que Enea Bastianini pues bueno, se tuviera que levantar la moto, se tuviera que ir largo y básicamente acabara en la zona de la long lap. Cogió el carril de la long lap para hacerla, y básicamente el panel de comisarios estimaba que no había perdido el tiempo suficiente, y por lo tanto le obligaba a hacer una long lap. Bastianini lo ve en el dashboard, lo reconoce, aparte que hoy en día no hay mucho problema para eso, bueno, te sale directamente en la pantalla de la moto, y que decidió no hacerla. Porque no estaba para nada de acuerdo. Le pusieron la doble long lap, porque para hacer una long lap tienes 10 vueltas. En caso de que no la cumplas, te imponen esa doble long lap, que tienes para una cantidad total de 5 vueltas para hacerla. Y si no, pues básicamente te ponen una sanción exagerada de segundos, que básicamente lo obligó a que Enea acabara finalmente el domingo en la 18ª plaza. Una más del panel de comisarios, pues sinceramente no entiendo la lógica de esa sanción. Si un piloto te obliga a irte fuera y al final tú acabas perdiendo el tiempo por esa maniobra y acabas incluso cogiendo ese carril que está marcado para los laps, yo no sé qué más tiene que devolver el piloto. Y bueno, no sé cuántos minutos llevo de vídeo, puede ser que se me haya ido totalmente de mano, así que comentarios. Voy a intentar hacer en esta semana el análisis para la previa del Gran Premio de Italia, que va a estar complicado porque estamos todos aquí muy apretados. En este tiempo que vamos a tener de parón después de la cita de Italia, pues voy a aprovechar para seguir subiendo contenido, además para hablar de Moto 2, de Moto 10, esa primera historia de Ogura, ese liderato de Sergio García, ese dominio que está teniendo David Alonso en Moto 3. Hablemos también un poco de la situación de la fábrica japonesa, que Yamaha en los últimos 2 grandes premios ha sido capaz de sacar un poco más la cabeza. Fabio Quartararo acabó en esa 9ª posición en el día de ayer, así que estaremos muy atentos. Vamos haciendo lo que podemos con los medios y el tiempo del que disponemos, y nada, que sigamos disfrutando del motociclismo. Muchas gracias por algunos comentarios que vais dejando por ahí, y que nos vemos pues en nada en estos siguientes días. Adiós.